Hola, ¿qué tal? Estamos en casa el día de hoy. Vamos a recibir a mi amiga Dani Teruggi, con quien me unen una historia de canciones, de compartir música, de compartir valores, de compartir ideas. Y hoy vamos a platicar con ella. Vamos a recibirla. Dani, pásale. Hola. ¿Cómo estás? Bienito. Qué gusto. Igualmente. Qué gusto que hayas venido. Vamos a tener una plática, pero antes vamos a pasar a hacer un juguito, Muy bien. ya que nos tocó hora de mañana. Sí, ¿verdad? un poco temprano. Un poco tempranera. Vamos a preparar algo y nos venimos a platicar. ¿Te parece? Perfecto. Adelante, pásale. Estás en tu casa, por favor. Pásale por acá, Dani. Gracias. Pues me da mucho gusto que hayas aceptado venir. La verdad es que es un honor. Mira, aquí hacemos las pláticas, siempre empezamos haciendo alguna cosita para llevarnos a platicar. Y hoy que nos tocó de mañana, pues la verdad es que quiero hacer una bebida refrescante, ¿verdad? Muy sencilla. Mientras que salga bien para ir por mis hijas, todo va bien. No tiene alcohol, no tiene alcohol. Muy bien. No te preocupes. Es en realidad, fíjate que dicen que de la vista nace el amor, y la cocina, mucho de los colores tienen que ver con que te guste, ¿no? Por el mezcal y por todo esto, con lo de la marca del mezcal y todo esto, conocí muchos chefs que justamente el gran secreto, creo, de los secretos más interesantes de la cocina es combinar colores, finalmente. Claro. Y bueno, una bebida refrescante que vamos a hacer por unas frutas. Mira, tengo aquí mandarinas, tenemos limones y tenemos esta frutilla. Con esto vamos a adornar. Okay. La carambola o carambolo. Por el istmo de Tehuantepec, por toda esa zona, se da, es como fruta tropical. Okay. Y es como un cítrico pues bastante delicioso. Nada más lo vamos a usar para adornar. Tenemos aquí unas hojitas con las que te vamos también a hacer tipo mojito de hierbabuena, ¿no? Tipo mojito vamos a hacer con el morterito. Y tenemos unas fresas nada más para darle color. Y fíjate, tenemos aquí un jugo. Vamos a hacer el jugo de limón y el jugo de mandarina, pero también está este jugo que es de arándano con granada, ahorita que está de temporada, para que nos dé rojo. Es una combinación, es muy sencillo. A veces dicen que lo más complicado no es lo mejor. Y a veces lo más sencillo resulta ser lo más rico. Entonces es tan sencillo como hacer, fíjate, vamos a hacer un juguito aquí de mandarina, que lo vamos a congelar. En realidad, todo el chiste de la bebida es que vamos a ¿cómo se llama? A tener hielos de colores. Sobre la agua mineral es todo lo que vamos a hacer. Pero es un sabor, es una combinación de los jugos que se va haciendo mientras el hielo se va deshaciendo, y con unas frutitas que vamos a poner ahí. Entonces, por eso tenemos esta jeringa que decías, ¿para qué es la jeringa? Sí, pues, Hay jeringa de cocina. ¿Salgo corriendo o me quedo? Hay jeringa de cocina, pero pues si no hay jeringa de cocina, la verdad es que como sí necesitamos la agua, ahorita vas a ver por qué. Ok. Para hacer las bolitas con mucha... Es una cosa también que requiere paciencia. Decía uno de los chefs, decía que si no hay paciencia en la cocina no se puede para la cocina. ¿A ti te gusta cocinar? Sí. Sí. Fíjate que... También decían que el mejor cocinero es lo que hace con lo que hay en la casa. Exactamente. También, pues, eso es el chiste, ¿no? De ir haciendo, ahora sí que ir improvisando, porque no siempre se tiene todo. Y fíjate que yo empecé a meterme a la cocina, a hacer cosas sencillas. Tampoco creas que todo el tiempo hago cosas complicadas, pero me gusta porque platiqué con muchos chefs. Para mí es un arte que ellos hacen. Digo, yo no soy chef, ni mucho menos. De hecho, soy un aprendiz de todas estas cosas, pero me gusta de vez en cuando, la verdad, hacer, sobre todo cuando vienen amigos. Dicen que el cariño también se demuestra así, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, hacemos este juguito que lo vamos a poner acá. Los grandes eventos son con grandes banquetes. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, me faltó para que no tenga, porque justamente si no la jeringa se nos va a tapar. Vamos a... Hay que colarlo. A colarlo, nada más pasarlo por acá, porque lo pasamos para acá. Tal cual, es una combinación de colores. De hecho, ahorita vamos a hacer un truquito con el limón, vas a ver. Lo que hacemos aquí es colar el juguito para que no se nos vaya a tapar la jeringuita. Con esto vamos a tener aquí el amarillo, tenemos el rojo, y para el verde, pues, el limón. Pero fíjate que el chiste del limón es que pues, si tú lo metes en hielo, es blanco, ¿no? Entonces ahorita le vamos a poner un pequeño truquito para que nos dé el verde, así. Dicen que luego los niños no se animan a tomar verduras ni frutas, porque a veces no hay una manera divertida en la que se los muestren y se los den. Pero bueno, entonces ahorita nada más el chiste era tener un poquito una bebida que nos refresque. Y entonces te digo que todo el secreto de esta onda es
Oye, yo estoy viendo, pero no quieres que yo ayude. No, yo quiero que tú estés muy a gusto. Me da mucho gusto que estés. La verdad es que ahorita que presentaba decía, es una historia de una amistad en donde básicamente las canciones Son las que unen finalmente, ¿no? Y eso me ha pasado mucho, fíjate. Desde que yo empecé a cantar, luego resulta que te enteras de las historias de las canciones. Y es lo padre que tiene siempre, pues la música, no sé, supongo que le pasará a los mismos que escriben libros, Sí. quien lee tu libro, quien tiene, ¿no? esa conexión. Pues son conexiones que son más padres porque son de las ideas, del corazón, no sé, ¿no? Y uno no sabe, ¿no? Lo que trasciende, pues una palabra, algo escrito y algo cantado, pues llega más al corazón, yo creo. ¿No? Sí, fíjate que sí, pues ahora sí que como que justo ahora sí que el escribir canciones no solamente es un ejercicio, pues digamos, de literatura ni de notas, sino en el fondo es poner parte de tu historia de vida, de lo que piensas, de lo que crees, de lo que sientes, ¿no? El truquillo que yo te decía es pintura vegetal. Ah, muy Para bien. que nos pueda dar, para que nos vamos a echar una gotita, porque esa está bien verdosa, la verdad. A ver si sale por ahí. Ay, con esa nada más, y vas a ver qué color verde nos va a dar. Todo el chiste de este asunto es tener estos jugos con los que vamos a... Y lo revolvemos bien. Y también lo voy a requerir colar, fíjate. También lo voy a requerir colar. Nada más que como ya se nos atascó tantito, lo que voy a hacer aquí, voy a pasar para acá. Pues mira, vamos a usar... ¿Quieres que lave? No. No como crees, ahorita aquí lo dejamos y ya. Estos que son para los tés, ¿ves? Pero tiene muy fina ahora sí que el entramadito. Y nos va a servir para colarlo así. Y tenerlo aquí, nada más para que ahora sí que todos la parte de limón gruesa, no nos tape la jeringa. Lo único que voy a hacer con la jeringa, no te creas que vamos a hacer gran cosa. Estoy muy intrigada de la jeringa. No. Es que fíjate que encontré, decir, ¿cómo puedes hacer esto un poco más interesante? Pues ahora hay estos moldes para hielo, que que ves de este lado. Bueno, ya lo vamos a dejar aquí así. Este moldecito son esferas, pero entonces cuenta que tú llenas la primera parte acá, pero entonces necesitamos llenar la segunda parte y entonces por eso vamos a completarla con, ¿sabes? Voy a ir llenando estas. Te digo que el rojo está intenso con la granada, que ahorita por el chile en nogada está muy de moda. Así Ahí, mira, ahí lo voy tirando así. Le hubieras dejado blanco para ser más patriotas. Anda, En horchata. Y ponemos esta parte y para eso uso la jeringa, mira. Okay. Es una jeringa. Hay jeringas de cocina. La jeringa que es para el pavo y eso nada más que también nos sirve, porque no están lo que hace esta cosita es que le cierras bien acá. Aquí estoy viendo más o menos qué colores son los que estaban. Yo lo que hago es que para que no se me tape la jeringa acá, la lleno acá y le pongo esta nada más para que me ayude a completar, ¿sabes? Ok. Tengo un pulso y ahí se va viendo cómo voy rellenando. Se va, porque si el agua sigue, medio que tengo que bombearle. Bueno, vamos a completarle así y así con toda paciencia le vamos completando las burbujitas. Ya hasta que llega topa, ahí está, ¿no? Y ya está listo. Ahora sí, ya que está todo lleno, lo vamos a llevar al congelador. Nada más que, como le hacemos siempre porque si no, no podía hacer esto posible, sacamos la magia. Aquí ya tenemos, mira las esferitas acá tenemos las esferitas. Unas están arriba, otras están acá. Ahorita las vamos a desprender. Las vamos a echar en el agua, ¿no? En el agua. Y las vamos a meter un ratillo para que se suelten las bolitas. Y entonces las vamos a poner en unos jars acá. Lo único que vamos a hacer es una estrellita para decorar el vaso. Ahora te tocó la paz de la mañana en Cholula, porque en las tardes hay cohetes todas las tardes. Vamos a poner aquí la estrellita. Con eso vamos a decorar esas fresas que las estuvimos desinfectando. Aquí ya están perfectamente desinfectadas. Ya sabes que la fresa nunca se le quita la cosa verde, porque dicen que por ahí
le entran en el hueco, ahí le entran las amibas. Entonces se tiene que desinfectar con la hojita, pues, con el racimito, y luego ya se le quita en el momento que lo vamos a cortar, y así no contaminamos el interior. Más vamos a hacer una frutita acá para que esté adentro, que tenga algo de fruta, que no se sienta solamente el hielo. Y lo único que vamos a hacer, Dani, es que le vamos a poner agua mineral. Ok. Y los colores los va a dar conforme los hielitos se vayan deshaciendo, ¿va? Y es todo lo que vamos a hacer para que... Fíjate, finalmente, como te decía, a veces hay cosas que son sencillas, pero no quiere decir... La receta es sencilla, pero a veces es tardado o es complicado. El mismo chile en nogada es picar un chorro de fruta. Y vamos, finalmente, salvo la capeada, yo creo que todo lo demás es un arte relativamente sencillo. Pero para que se les hubiera ocurrido esa combinación... Las nueces, ¿no? Ajá, sí. Claro, la pelada de la nuez. Lo que pasa es que ahora, mira, también ya ese proceso, y eso a mí me parece muy bien, ya ahora te las venden. Ya peladitas. Sí, exacto. Quien cosecha la nuez, pues también le gana un poco de valor agregado ahí, pelando la nuez y ya te la venden. No, la nuez, un poco más. Ya, entonces la verdad es que yo prefiero comprarla así, justamente para ahorrar un paso complicado, ¿no? Ok, entonces ya que tenemos aquí, vamos a sacar las bolitas y las vamos a poner adentro. El caso es que se tienen que ver estas medidas. Completitas. Ahí están ya algunas. Las vamos a echar. Vamos a echarlas todas, para que no se desperdicie nada. Y ya la combinación de colores es la que nos va a dar la fiesta acá. Una receta más que todo divertida. Los puedes dar perfectamente a los niños, no lleva nada de alcohol. Como viste, son puros cubos combinados. Vamos a adornar con estas hojitas. Pero aquí lo que vamos a hacer también con y lo voy a hacer con un poco del jugo que nos quedó de mandarina, que le vamos a tirar tantito. Vamos a hacer una tajada como el mojito, la hierbabuena. La verdad es que puede ser menta. A mí la verdad es que creo que la hierbabuena le queda bien porque no es tan fuerte y es igual aromática. Y el chiste es cuando la machacas, es cuando sale pues un poco su olor, ¿no? O sea, como que le das... Algunos dicen que la activan y luego cuando la echan le hacen así... ¿Sabes? Luego eso lo hacen mucho los chefs y va para adentro, ¿no? Aquí vamos a ponerle estos que van completos aquí. Ya aprovechando que ya les dimos una regadita. Y entonces vamos todo un bosque de colores. Ahí tenemos un bosquecito de colores. Y ya, con ese poquito juguito, y ahora sí, le vamos a echar el agua mineral. Y con eso completamos nuestra bebida. Y eso es todo. No hay más. Muy bien. Aquí ponemos el agua mineral. Con esta bebida refrescante lleno de frutas, con un poco de hierbabuena, adornado con el carambolo y con fresas también adentro, nos vamos a ir a una platiquita. Te invito a que pasemos a la sala, ¿va? Perfecto. Vámonos, pues. Vamos. Yo te llevo tu bebida. Salud. Pues, salud. Vamos a darle una probadita vamos a ver si es cierto. ¿Qué tal? Lo rico es cuando se van deshaciendo los jugos y entonces se va combinando ahí los colores, ¿verdad? Pues le faltó el piquetito, pero... Faltó el piquetito. Ahora es muy temprano. Le dijimos que iba a ser una plática sincera, pero no tanto, dice. Dani, me da mucho gusto recibirte y me da mucho gusto que podamos platicar. Yo creo que lo que más une a las amistades justamente es esos momentos en los que ponemos en común lo que pensamos. Desde hace muchos años, a través de canciones, ahorita vamos a llegar ahí a la canción, pero la historia de las canciones a veces es más amplia. Tú tienes una vida dedicada pues a la familia, porque esa ha sido tu vida, ¿no? Tus hijas, ¿no? Tienes una familia hermosa y has hecho algo más allá, que es pues iniciar proyectos que tienen que ver con la educación. Fíjate, hoy en día vivimos como demasiados retos en el país y siempre la raíz es educativa. O sea, en la reflexión decimos, es que esto detrás es educativo. Hoy vivimos una crisis también porque hay muchas crisis en las relaciones humanas.
hay mucho encono en la sociedad, hay mucho crisis también en las parejas. Hoy parece que hablar de matrimonio y de todo esto es como cuesta muy arriba, ¿no? Tan es así que pues ya está más fácil que a nivel social y a nivel de legislaciones se prevea también que el divorcio no tenga tantas trabas, que sea un poco más por la violencia, por todas las cosas que estamos viviendo como sociedad. Y son heridas muy fuertes. Yo creo que nos ha tocado pues vivir un cambio totalmente de época. Y nuestra generación creo que tampoco es que tratáramos ni habláramos mucho de heridas, ¿sabes? O sea, entonces yo siento que por ahí está. Pero quiero que me platiques este reto educativo y particularmente esto en lo que tú te has dedicado, que es educación en valores, educación en familia y educación sexual para niños. Háblame de eso. O sea, hoy hablar de educación sexual, hay como muchas maneras de abordarlo, de pensarlo, y siempre a través de lo que ha sido tu historia de vida, defender valores, difundir valores, y en el momento en el que más necesitan los niños de valores, esos temas deben de tratarse. Sí, completamente. Pues bueno, la sociedad en la que vivimos es un reflejo de cómo están nuestras familias, ¿no? Entonces, el poder estar en esa sintonía de descubrir lo que está pasando dentro de nuestras familias, pues es súper importante. Y en este tema, ¿por qué me he dedicado más al tema de la educación en la sexualidad y en la afectividad y demás? Pues porque parte mucho de lo que es el amor. Entonces, si no entendemos el amor, pues no podemos educar en el amor. Y muchas heridas, y pues yo lo que veía mucho en consulta los primeros años que me dedicaba a eso, es que muchas parejas tenían esta falta de educación en la sexualidad desde la niñez. Entonces venían arrastrando problemáticas que no sabían resolver. Los vínculos que tenían con sus padres lo llevaban a los amigos y de los amigos a la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, estas heridas de las que comentas, pues se veían reflejados en una historia, en una consulta. Entonces, pues bueno, dije, a ver, vamos a empezar en la parte de prevención, al mismo tiempo de ir acompañando a familias, a parejas y demás. Y fue como surge, pues, especializarse en esta parte, ¿no? Y siempre hablando en positivo. Aunque, como decíamos, la sociedad en la que vivimos es un reflejo, no podemos educar con miedo, no podemos educar diciendo lo que hace falta, sino educar en positivo. Entonces hay que hablar de lo que es, hay que hablar de lo que es la verdadera sexualidad, no lo que se nos pinta o lo que se nos presenta, sino lo que es, que somos nosotros, somos seres sexuados. Y por lo tanto, educar en la sexualidad implica educar todo lo que somos. Hay un miedo justamente, ¿no? Porque dice sexualidad, es tener una edad para hablar, esa confusión es que es la parte de la relación sexual, la genitalidad y todas las cosas que hoy hay, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, es esa dimensión que nos hace ser como somos, pues, va más allá. Y es ser persona, ¿no? Yo tengo, de repente cuando empiezo conferencias o hablar del tema, digo, hay tanta confusión que de repente pensamos que es algo externo a nosotros y no algo que tenemos. Y la sexualidad forma parte de nuestra personalidad. Está en cada una de nuestras células. Es algo que no podemos elegir, que no podemos quitarnos, porque está escrito en cada una de nuestras células. Y esto que implica en la educación de la sexualidad es educar a la persona. Desde el cómo comer, el cómo actuar, el educar en los valores, en el carácter. Y todo eso va construyendo después lo que es el amor y lo que es las relaciones con los demás. Justo ayer que estaba dando un taller, me dice un niño, ¿por qué? ¿Para qué tenemos sexualidad? O sea, no entiendo. Entonces, lo primero que le decía era, pues primero para descubrirte. Necesitamos descubrirnos. Hay una falta hoy en día de descubrimiento de lo que somos. Entonces, no hay una identidad, ¿no? Yo no me identifico conmigo mismo. Y entonces busco por todos lados algo para ponerme. Y no busco internamente. La respuesta la tengo a la vista
muy fácil. Entonces, falta esa identidad. Entonces, primero es pues para descubrirnos, ¿no? Para descubrirme yo como mujer en todo lo que soy, en todas las posibilidades que tengo de ser, en descubrirte tú como varón, etcétera. De ahí viene un encuentro con el otro, donde se va desarrollando el amor, donde se van desarrollando esos vínculos, porque somos personas que dependemos y nos vinculamos con los demás porque somos los únicos seres que nacimos desprotegidos y que necesitamos al otro para poder sobrevivir, ¿no? Oye, ¿cómo hacer? A ver, está muy bien. Yo de repente digo, ¿cómo hacer? Porque si estos valores se educan en casa, hoy, pues es difícil, porque hay poca comunicación, a lo mejor. Yo creo que ahora hay más, pero ahora hay más posibilidades de comunicar. Yo así lo siento, que hay más, pues sí, como que antes era información. Pero también dentro de las familias creo que hoy esta generación está empujando a que haya comunicación. Yo así lo veo. Pero se requiere cierta expertise. Luego los papás dicen, pero yo cómo, o sea, si yo mismo tengo heridas que no resolví, te digo que somos una generación de papás con muchas heridas donde no se trataban las heridas, en donde no se atendían las heridas. Te callabas. Entonces, hoy, por ejemplo, que un padre diga, pues yo tengo heridas, voy a ir a atenderme una terapia, que todos debiéramos de tener terapia. ¡Ah, qué barbaridad! Pero es algo así que no se reconoce. Entonces, eso es prolongar las heridas, hacer que se repitan las heridas. ¿Cómo romper ahora sí que necesitamos ayuda, porque en la casa es donde debería ser, pero los papás se declaran abiertamente pues inexpertos para educar eso. Y luego si lo endosas a la escuela y eso, pues eso no se puede educar afuera. No, es algo que empieza desde casa, ¿no? Desde el día 1 que me entero que estoy embarazada, desde ese día empiezo a educar. Empiezo cómo me cuido, cómo me alimento, cómo voy generando ese vínculo con mi bebé y demás. Pero ¿cuál es el meollo del asunto en esto que decías de las heridas? Que las trasladamos a la hora de ser padres y se convierten en miedos. Entonces, el gran problema que estamos teniendo como papás es, primero, que no sabemos abordarlo, segundo, que no hemos tratado nuestras propias heridas, y esto se convierte en miedo. Y el miedo paraliza, o el miedo mueve, alguno de los dos. Entonces, la mayor parte del tiempo en este tema paraliza, y prefiero dejarle a otro más que aborde el tema, porque no soy capaz, y es una realidad que no soy capaz. Cuando viene alguien externo y les enseñas, es que tú eres el mejor, porque eres el único que conoce a tu hijo desde el momento cero de su existencia. Y lo vas a hacer con amor, que es un plus que no tienen los demás. Entonces, desgraciadamente nos están dejando a nosotros los papás en último lugar, ¿no? Primero son los medios de comunicación, que enseñan todo menos lo que realmente es el amor. Y que intentan educar, pero no pueden educar porque no están educando a la persona, están educando a masa. Y eso no es educar, ¿no? Segundo, pues de esos medios, ¿no? Pues voy, investigo y demás, y a ver qué me sale, y a ver qué me informo. Después van con los compañeros para poder, pues un poco comprobar lo que han investigado. ¿Y qué pasa? Que los compañeros saben lo mismo que ellos, o sea, nada. Después, si tienen algo de suerte, irán con un profesor, que esperemos que sea capaz de poder atender esto. Y al último nos están dejando a nosotros. Necesitamos entender como papás que nosotros somos los primeros en este tema y que ya educamos en la sexualidad desde el día 1 de su existencia. Nada más que tenemos que ir desenvolviendo y tenemos que ser conscientes que estamos educando a una persona sexual. Y eso implica su identidad, eso implica su amor, eso implica los vínculos que vaya generando con los demás, el encuentro para llegar a un amor más profundo y poder escoger bien. Y de ese escoger bien, pues en el trayecto, completar sus corazones y no llegar a ese culmen de ese amor con el corazón roto. ¿No? Fíjate, finalmente el amor es dar y no se da lo que no se tiene. Uh-huh. Creo que hay que hacer un trabajo previo, enseñarles a ellos a hacer un trabajo previo. Hay etapas para todo y en ese crecimiento es un primero descubrirse, conocerse, uh-huh, para tener efectivamente qué ofrecer, yo creo, ¿no? Qué dar. Y que entonces en la medida que tú profundizas y vives también feliz, porque yo creo que la felicidad, hacer una infancia feliz, te puede hacer una juventud más fácil y te puede hacer una vida más fácil. Pero a ver,
¿Cómo podemos hacer? Porque yo creo que aquí también es como darles tips, ¿sabes? Voy a dar tips. Qué bueno que estás aquí, Dani. ¿Cómo podemos a los papás? Porque así como lo estás planteando, y yo creo también que el punto de partida es una comunicación. Tener una buena comunicación y además tener la capacidad de que las cosas importantes se traten y que no haya miedos y que no haya tabús y que sepa el hijo que puede hablar de lo que sea. Sí. La mesa de una casa, Confianza. la sala de una casa debe ser confianza y debe ser hablar de lo que sea. Y a veces los papás son los primeros que, ¿sabes? Por miedo, por lo que sea, por lo que sea, de frenar la confianza. Y cuando tú rompes eso, pero ¿cómo favorecer? Profundizar. Primero tener confianza y luego ir profundizando cada vez para tener pues, posibilidad de que los temas importantes sepa el hijo que se tratan en casa. En casa. Bueno, primero perder el miedo. Segundo, pues también nosotros formarnos, porque efectivamente yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces necesitamos formarnos un poquito más. El mundo está tan vuelto de cabeza que nosotros mismos estamos confundidos. Entonces nosotros no podemos educar aquello que no sabemos. Entonces necesitamos también nosotros formarnos. Pero yo no sé si te acuerdas ahorita que decías, los temas se tocan en la mesa y en la casa. Yo no sé si te acuerdas que en las familias, a mí me tocó porque una familia muy grande, yo me acuerdo las discusiones los domingos con el tío, con la prima, con no sé qué, o sea, se ponían los temas importantes, se ponían en la mesa y había una discusión que nosotros que éramos un poco más chiquitos, era así de, ¿y quién va a ganar esta discusión? Pero en esa discusión que se daba, te daban luces a la opinión y pues esos fundamentos que tú necesitabas para tomar decisiones. Hoy ya no se hace. Hoy, por ese miedo, prefiero pues evitar cualquier tema, ¿no? Decían el famoso dicho de fútbol, ni política, ni nada se habla en la vida. No, son los temas que se hablan. Empezando porque hay familias más chicas ahora. Eso también es pues algo que nos dificulta, pero sobre todo que tenemos miedo a platicar de temas, ¿no? Entonces, atrevernos a que esos temas se hablen en casa. Si yo quiero educar y yo quiero que mis hijos pues no traigan ideas que los van a hacer más confundirse, entonces yo propongo los temas en casa. Depende de la edad, ¿no? No voy a poner un tema que un niño de 6 años no lo entienda. Entonces, para eso también necesitamos formarnos. Necesitamos saber qué decir, cómo decirlo, en qué etapa decirlo y cómo decirlo. Entonces, bueno, yo me acuerdo de las primeras preguntas que hacían mis hijas. Yo iba en el coche y de repente te avientan, porque te las avientan donde menos lo esperas, ¿no? Iba yo manejando y de repente la más grande y yo con las 4 atrás, la más grande, mamá, ¿y qué es violación? Y yo lo enfrenaba así de... Y en eso me acuerdo, a ver, contesta con otra pregunta, porque aparte vienen muchísimas las chiquitas atrás, ¿no? A ver, ¿de dónde lo viste? No, pues ahí dicen, ya no me acuerdo, no pises el pasto porque es una violación, no sé. Ah, ok, entonces ya dar la respuesta adecuada, ¿no? Y no te vas por otro lado. Entonces, saber qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo, en qué etapa, eso es súper importante. Pero para eso necesitamos entender la etapa de nuestros hijos y no brincarnos y no decir, yo no te voy a contestar esto, porque lo voy a buscar por otra parte. Y luego también esa es parte de esa riqueza que dices que había en las familias, ¿no? Que no es que se trataba de... No lo hablen porque no, pues se hablan los temas y cada quien, pues según la edad lo entiendes. Sí. Yo creo que así también de repente debemos hacer. O sea, el miedo, no debemos de tener miedo de contestar adecuadamente. O sea, nos están oyendo los más chiquitos, pero pues tú le estás contestando a la pregunta y parte de esa educación que tienen que tener los más chiquitos es mira, yo no sé qué, pero hay un ambiente de confianza. Exacto. Y a lo mejor en un momento después te dice, oye, eso que le dijiste, ¿qué es tal? Entonces ya a su nivel le puedes decir. Pero yo creo que, pues hoy, la verdad es que las generaciones están bombardeadas, como dices, de información. Y pues en la casa... Fíjate, información de todo tipo, ¿no? Sí. De todo tipo. A veces quisiéramos que no... Antes de la nota roja y todo eso decía en los periódicos, esto no es para menores y luego para cuidar... No, la verdad es que están ellos expuestos a todo, ¿no? Pero a veces creo que cuando se habla de temas importantes,
esa información que es buena, pues esa no se debe de censurar. Y yo creo que ahí sí no debemos de tener ninguna censura y ya cuando ellos no entienden algo y todo lo irán diciendo. Además de que siempre los niños entienden un paso más allá de lo que nosotros suponemos que entienden. Y sabes, cuando no están listos, no están maduros, por más que les expliquen las cosas, no las van a comprender. Las van a comprender cuando ellos estén listos para recibirlo. Si es que se lo estás diciendo con ese amor y no con ese morbo, sino procurando proteger su intimidad y de esa manera, ¿no? Y fíjate que a veces, pues justamente te das cuenta que te cae el 20 y dices, la información siempre estuvo disponible, lo que pasa es que yo no tenía los elementos para entenderla. Y entonces, eso es el descubrir de manera natural la información adentro de ti. El famoso me cayó el 20. Me cayó el 20, No. pero, exacto, no es que me clasificara mi mamá la información, yo no la entendía porque, ¿sabes? Y mis papás, porque no estaban listos. Porque no estaba listo. Y creo que eso es lo que se debe de compartir, con confianza, sin tabús, hablarlas. Y, ¿sabes? Hoy hay una mala comprensión de lo que es la inocencia. Es que no le voy a hablar de ciertos temas porque voy a romper su inocencia. Pues no, si tú hablas con la verdad nunca vas a romper la inocencia. Al contrario, vas a conservarla. Entonces, si yo empiezo a decir mentiras, entonces sí, ahí rompo la inocencia porque estoy mintiendo y estoy ocultando la verdad. Y la verdad, bien dicha y con amor y demás, no rompe la inocencia, sino da mayor seguridad y entonces yo puedo conservar la inocencia. Que ahí hay una confusión de, no, de ciertos temas no voy a hablar y no sé qué, porque está muy chiquito. Pues no. Yo creo que hay que hablar correctamente de los temas, como son muy chiquitos, para que entonces la información sea una información. ¿No? Y lo correcto es en un entorno de amor, digamos, el amor que tienen los padres por los hijos y que te explican las cosas con ese cariño, con esa, ¿no? Y yo creo que con la verdad. Exacto. O sea, mostrar la verdad. No puedes mentir y pretender mentir. La verdad es que también antes pues, nos contaban historias así de que no sé qué, justo por ese miedo, por eso, ¿no? Yo creo que hoy la verdad es la que nos hace libres, pues, pero y nos hace libres justamente da la luz. poniendo las cosas como son. Y la verdad es que esa que decíamos el otro día, es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Lo que hay que saber es también mostrar la realidad, entender la realidad y acercarnos a la realidad, no tenerle miedo a la realidad, que es superior a la idea y todo esto, o sea, en la realidad, ¿no? Y la realidad es que cuando hay cariño, cuando hay, ¿no? Que eso lo hay. Eso es lo que se tiene que expresar. Exacto, y estar seguros que lo vamos a hacer mejor que nadie, ¿no? Porque los conocemos, porque los amamos, simplemente por eso. Y yo creo que ese es un plus. Entonces, quitar esos miedos. ¿Cuál es el mayor miedo que tenemos? Es hablar de nuestra propia intimidad, de lo que hemos vivido nosotros. Y eso es lo que no vamos a hablar. Eso es lo que tenemos que quitar. O sea, lo que has vivido tú, tus historias son tus historias, pero no las mías. Entonces, cuando somos un poco más objetivos y hablamos en ese sentido de la verdad como es, damos esa seguridad. Y fíjate que yo lo que he visto también es que ahora los hijos tienen que aprender de los defectos, de los errores de los padres, ¿no? Y a veces los papás pretendemos que para darle un mensaje a los hijos es vestirme de pureza, ¿no? Y entonces no mostrarme vulnerable. No, necesito. Y yo creo que justamente, y yo, fíjate, ahorita recordé porque cuando hacíamos un concierto que hablaba justamente de educación en el amor y todo esto, y justamente decía yo con los papás, y los papás yo me acuerdo porque tú te das cuenta la cara que van poniendo al público, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que les caían así, que decían no me lo habían ni planteado, es justamente eso, de no esconder la vulnerabilidad. Ellos necesitan ver que tú eres humano, igual que ellos. Que eres humano, que te das cuenta que la regaste, sí, y que tienes una idea de por qué la regaste y una hipótesis que puede ser discutida, incluso ellos a lo mejor pueden aportar y decir, no mamá, no es por ahí, yo creo que la regaste, pero tal. En la medida en la que eso se muestra, se pone en la mesa y también se vive, es la vida. Fíjate, una familia hace crecer, no solamente que el papá habla y se pone su toga, su birrete y el niño aprende, no, a veces, de hecho, yo estoy seguro que la formación personal no se completa hasta que no escuchas también a tus hijos. Tus hijos te acaban, y tus hijos, sabes que el menor de mis hijos, tengo 4 hijos, y Mateo creo que es de los que más me han enseñado a mí. A ser papá. A ser papá.
Ya para qué el cuarto, ¿no? No, pero sí. Oye, estás como yo. Yo también opino que en la adolescencia, sobre todo, es la última oportunidad que tenemos los papás para madurar. Esto lo decía el doctor Jorge Medina. Y yo cuando le escuché decía, tiene toda la razón. Porque si tú no has trabajado y madurado, pues por lo menos tienes esa oportunidad en la adolescencia de tus hijos para completar. Tú y yo tenemos 4 oportunidades. Sí. Más. Sí. Oye, y fíjate, o sea, nunca dejamos de aprender. Sí. Y nunca se deja de aprender. Yo creo que un abuelo, siendo abuelo, aprende cosas, ¿no? Y ese es el día que ya no tenemos nada que aprender, pues ya nos morimos. Nos morimos. O sea, todos los días. Bueno, yo creo que seguimos aprendiendo en el cielo. Tengas 99 años, puedes aprender algo y puedes, Sí. y todo el día es un nuevo comienzo y todo esto. Pero los hijos y plantear un escenario de verdad y plantear es favorecer un crecimiento mutuo. Y el crecimiento es hacia todos lados. Y eso es lo padre de una familia bien entendida. La verdad es que tenemos en México muchos tabúes también de lo que es una familia y muchas inercias, y será por el machismo, será por la cultura tal, pero como que hay muchas inercias. Poco a poco se han ido rompiendo. O sea, el hecho de que la mujer también tiene un papel, tú te has dedicado profesionalmente y tienes una vida activa profesionalmente, y eso los hijos también lo ven y también aprenden a admirar a papá, a mamá, y saber que papá, por eso me gusta estas ganas de meterme a la cocina y nunca en los tiempos anteriores a lo mejor hubiera dicho, ¿qué hace un hombre en la cocina? Yo he conocido que muchas de las cosas que se favorecen y que se conviviendo y rompiendo mitos, no hay, ahora sí que ir haciendo que la vida fluya y que la vida vaya enseñándonos todo lo que es compartir, todo lo que se pueda aprender. Enseñar a un hijo, sea varón, antes, no, pues cómo le vas a enseñar a lavar un plato, eso déjalo para las niñas. No, todo esto... Sí, si no nacimos sabiendo, fuimos aprendiendo. También las mujeres. Y eso es parte también de esta hoy, pues educación en la que, a ver, hay atribuciones que antes solamente las mujeres, solamente los hombres, y creo que hoy también esos mitos se han ido rompiendo. Sí. Y bueno, eso hace también más complejo esta onda de hablar y de educar la sexualidad. Sí. ¿Sabes? Este aspecto de encerrar en roles, a mí no me gusta, cuando hablo de lo que es femenino, lo que es masculino, no me gusta hablar de roles. Me gusta hablar de valores. Yo valoro mi ser mujer y de acuerdo a ese ser mujer, puedo yo realizar ciertas cosas que no puedo realizar otras. Así como al yo ser mujer y otras mujeres no podemos realizar lo mismo entre nosotras porque somos completamente diferentes, es abocarnos a eso, ¿no? A ver el valor que tenemos como mujer, a ver el valor que tienes como varón, para ver las posibilidades de hacer. Entonces, quitar esos mitos de, son roles que solamente pertenecen a la mujer, son roles que solamente pertenecen al varón. No, hay que dedicarse a ver el valor que tengo, mi persona completa, mis habilidades, mis cualidades para poder ser, que es muy diferente al deber ser, ¿no? Primero descubro quién soy para después actuar. No de acuerdo a un estereotipo, no de acuerdo a un cajón donde solamente caben los que son de este rango, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica pues la importancia de cada ser. Oye, a ver, mira, ahora que no tienes que ir a un gimnasio, gimnasio en casa y todo en casa, hágalo usted mismo. A ver, yo sé que hay muchos que para ir a una ayuda y reconocer, entonces es muy difícil, pero ¿qué tips, qué hacks nos puedes dar para, a ver, adentrarnos a este asunto de las heridas, de ir tratando las heridas, de ir abordando las propias heridas como un primer paso? Yo sí creo que, a ver, hay que dejarse ayudar. Sí. Pero, en tu experiencia, acompañando familias y acompañando heridas, ¿qué puede hacer uno por uno mismo para iniciarse en este camino correcto de ir atendiendo las heridas? Híjole, pues bueno, primero querer, ¿no? Es el primer paso. Saber que puede ser que los limitantes que yo tenga a la hora de educar es porque hay algo profundo en mí. Entonces, primero, darme cuenta de ello. Y después, pues, acercarme a alguien. O hay muchos que
todavía no tienen ese paso de querer buscar a alguien. Y empiezan unas autoayudas, ¿no? El investigar, el leer un poquito más, el ir descubriendo. Y si necesitan esa ayuda externa, pues ya ir hacia allá. Entonces, pues bueno, específicamente para darte cuenta de estas pequeñas o grandes heridas, porque las heridas pueden ser de diferentes tamaños y profundidades, ¿no? Y yo creo que lo primero es hacer un alto e irse para adentro. Ir descubriendo esto es que es algo que no me deja respirar, es algo, entonces sí, necesito ayuda. Así como vamos al médico cuando nos cortamos, ¿no? Es que yo no sé por qué le huimos tanto a un psicólogo o a un orientador vocacional o un sacerdote o lo que sea, para atender todas las áreas de nuestra persona, ¿no? Si vamos a un doctor porque nos cortamos y porque no podemos nosotros solitos curarnos y cosernos, pues ¿por qué no vamos con las heridas que son más profundas psicológica o espiritualmente? ¿Por qué no vamos con las personas adecuadas? Entonces hay que dar ese salto y esa confianza y perder el miedo de lo que habíamos dicho para poder hacerlo, ¿no? Pero primero es yo darme cuenta que estoy sangrando y yo darme cuenta que necesito esa ayuda. Fíjate, la plenitud que se busca, ¿no? A través de, vaya, yo creo que todo el mundo quisiéramos salud, ¿no? O sea, yo hay que los vitaminas y todas las cosas que hay, ¿no? Yo ya, no sé, cada vez hay más, ahora hay gomitas de todo, ¿no? Y todo te lo tomas en gomitas y todo está muy bien, está muy, ¿no? Y hemos aprendido a esa parte, ¿no? A nivel, pues ecológico, un mejor planeta, tal, el reciclado, todo, vamos hacia allá, vamos aprendiendo nuevas prácticas que nos hacen plenitud y que nos llevan a la plenitud. Asimismo, yo creo que quien va experimentando esa plenitud de que la felicidad se construye, se trabaja, la tienes que trabajar internamente. Todos tenemos heridas y las heridas, es el que no quiera tener heridas, no, pues mejor que no nazca, ¿no? Porque desde que naces, pues empiezas, dicen, el primer tramo es cuando lloras de que dejas el vientre materno, o sea, estabas calientito, estabas ahí, sales, y ese llanto es la primera separación que te da, la primera pérdida, dicen por ahí. Entonces, empieza una vida, dice, ¿cuándo empieza a algunas son una cosa muy trágica, pero es muy real. Y a veces hay que entender, más que decir que vamos hacia la muerte, vamos hacia una plenitud. Y justamente ese punto, por eso hoy en día no muere, sino trasciende. Bueno, vamos creciendo interiormente y vamos buscando esa felicidad, la vamos trabajando, la vamos, ahorita decíamos esto, ¿no? Cada día vamos aprendiendo con los hijos, tal. Yo creo que si no perdemos de vista esta perspectiva y entonces lo que haya que hacer, al igual de que cuando dice, pues la vitamina, si lo necesitas te lo tienes que tomar, ¿no? Y hay medicinas que a veces pues son fuertes y a veces te la tienes que tomar, ¿no? Y lo mismo, o sea, a nivel emocional, a nivel afectivo, a veces hay que entrarle a las cosas duras. Y hay que limpiar la herida profundamente. Eso es. Si no, no va a cerrar. Así de sencillo. Cuando vayamos teniendo experiencias positivas, pues yo creo que poco a poco, pues tal cual, ¿no? O sea, tú le sigues un medicamento cuando dices, ay, no, también me sentí bien. Y yo creo que deberíamos de darnos la oportunidad de ir sintiendo el alivio, de ir en el camino correcto de tratar nuestras heridas con seriedad. Sí. Todos tenemos heridas y las heridas desatendidas por el simple hecho de ser humanos. Las heridas desatendidas se infectan. Y entonces eso... O se abren constantemente porque nunca han cicatrizado. Y entonces, al final, uno tiene que saber vivir con esa cicatriz. Así es. Pues qué interesante. No tiene tequila ni nada de esto porque es muy temprano. Ay. Pero bueno, bebida refrescante. Oye, a ver, platícame de este proyecto. Tú tienes ahora, pues has aprovechado la web, en fin, para tener un espacio en un proyecto. Platícame de este proyecto de acompañamiento, de educación, de difusión de sus valores. Sí, bueno, el proyecto se llama Hablemos de Sexualidad.mx. Es una página web y una aplicación que hemos creado pues, en esa sintonía de, primero, dar a entender qué es la sexualidad y después de cómo educarla, ¿no? Entonces, la parte de qué es la sexualidad
va dirigida a todo aquel que quiera descubrir qué es, ¿no? Es más dirigida a estudiantes, pero cualquier persona puede introducirse para ver qué es. Y la otra parte es cómo educarla. Entonces vamos justo desde el momento que estamos planeando un bebé, gestando un bebé, y así las diferentes etapas: primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, pubertad, adolescencia, hasta llegar a la adultez. Porque de repente decimos, no, la educación sexual se queda solamente en la pubertad. No, o sea, somos seres sexuados y envejecemos, ¿no? Ahora he dado un curso justo de menopausia, que todas las señoras así de, yo quiero, porque nadie nos habla, la andropausia también la tocamos, etcétera, porque nadie habla de ese siguiente paso. Entonces, bueno, encuentras estas dos vertientes, ¿no? El qué es, para qué fue hecha, por qué fue hecha, hasta los peligros que podemos encontrar en ella cuando no la entendemos bien, y cómo educarla en cada una de las etapas. Entonces, es muy interesante porque habemos muchos especialistas nacionales e internacionales. La sexualidad, como ya lo habíamos dicho, implica todo lo que soy. Entonces hay psicólogos, hay sacerdotes, hay hasta compositores, ¿no? O sea, todo lo que puede tocar lo que esta persona están ahí presente, explicando desde las etapas un pedagogo, ¿no? Desde las heridas, un psicólogo, o cómo manejarlo, hasta a nivel espiritual y a nivel trascendente. Entonces, creo que se ha logrado algo pues muy valioso, y es una herramienta más. Como yo digo, nos sentimos solos, pues no estás solo, ¿no? Aquí hay herramientas que te pueden ayudar, que te pueden decir los peligros, que te pueden decir el ABC cuando no sabemos. Entonces hay preguntas frecuentes, hay hasta películas que te pueden servir para educar en ciertos valores y demás. Entonces, bueno, lo interesante es que ya estamos en 250 países, y pues va creciendo, ¿no? Y pues bueno, invito a todos los que te siguen a esto, y todo surge pues de lo mismo, de ver esa necesidad de poder decir la verdad. Y esas heridas que se han localizado, el tratar de curarlas, el tratar de acompañar, el tratar de que la gente no se sienta que está solito en este mundo, ¿no? Entonces eso es. La labor es de acompañamiento, es de como de consulta. O sea, el formato es, si tú ves a la app y te suscribes, ¿cómo es? Es completamente gratuito. Sí necesita un registro, porque yo necesito saber que no son menores de edad, y si son menores de edad, pues siempre van a estar acompañados por sus papás, porque hay ciertos temas, vamos a lo mismo, ¿no? Hay ciertos temas en ciertas edades que se pueden o no se pueden tocar. O sea, vamos, se habla con la verdad, no hay cosas fuera de un diálogo y de cuidar la intimidad de cada persona. Pero de todas maneras se necesita pues tener un registro, pero es completamente gratis. Okay. Entonces, y pues sí, es una herramienta más, ¿no? No es el todo, sino van siendo luces que me sirven como papá, como educador, o simplemente como persona que quiero saber qué es y descubrir cómo es y para qué tenemos sexualidad. Es muy importante poner la información en donde debe de estar a disposición de todo el mundo para que se pueda, ¿no? O sea. Y lo interesante de esto es que se han sumado instituciones, son puras instituciones de formación, que esto es algo interesante porque todo se basa en la ciencia. Entonces todo se basa en lo comprobable, no se basa en ideas, no se basa en opiniones, no hay grupos radicales, ni conservadores, ni nada por el estilo. Y se ha pues enfocado a eso, a lo que es comprobable y lo que es la ciencia, y pues todo lo que estudia lo que es la naturaleza del ser humano. Eso yo creo que es muy importante porque también es la perspectiva y el planteamiento en el que se aborda la comprensión de la sexualidad polariza, ¿no? Sí. Y hoy vivimos una sociedad
Es un grito. polarizada. Y yo creo que estos temas no deberían de ser polarizados. O sea, No, el tema de, ¿sabes? O sea, toda la sexualidad por el asunto que hay hoy de este asunto de las libertades y de las identidades y todo eso, que se ha polarizado también entre el pañuelo de un color y de otro, ¿no? Este tema, yo creo que, a ver, ahí necesitamos hacer como un diálogo para valorar lo que el ser humano es. Y esto decíamos, es mirar nuestra realidad y mirar y atender estos temas libre de ideologías y de todos condicionamientos. ya hay algo que tenemos en común todos, que buscamos lo mismo. O sea, tanto grupos de choque, conservadores, liberales y de todo, hay un grito. Hay un grito en la sociedad, que ese grito refleja un dolor. Cuando nosotros escuchamos gritar a alguien, a veces nosotros gritamos más que esa persona. Y entonces no hay un diálogo. Cuando nosotros escuchamos ese grito y entendemos que hay un dolor detrás y miramos ese dolor y comprendemos ese dolor, entonces podemos acercarnos y tratar de empatizar, tener un diálogo, y porque al final del día queremos lo mismo. O sea, ¿qué es lo que gritamos todos en nuestros diferentes puntos? Una educación en la sexualidad bien dirigida, donde yo no sea usado como persona, donde yo sea reconocido como persona sexuada. Y eso implica, pues, todo un trabajo. Entonces, la respuesta que tiene esta página en particular es una respuesta a ese grito que tenemos en la sociedad, de todos los factores. Y es una respuesta a cómo ir acompañando y educando la verdadera sexualidad. Sí, en el fondo la empatía, yo creo que la paz se construye cuando seamos capaces de entender, ¿no? De que en lugar de pasa al otro. lo que le pasa al otro, y que si el otro reacciona o piensa así es por algo. Es por algo. Y generalmente, que así se ve, hay heridas detrás. Entonces, Sí. uno tiene que tener esa compasión, no en el sentido de, ay, pobrecito, sino No. realmente de decir, voy a sentir contigo eso. Exactamente. Entender que hay un dolor ahí. Y yo creo que esa educación que tenemos que dar también afectivo, emocional a los hijos, es que desde niños también, y eso también es el antídoto para el bullying y muchas otras cosas que hay que entender. A ver, antes de que abras tu boca, antes de que hagas una acción, antes de que juzgues, antes de que tal, tienes que entender el contexto que hay detrás de las personas. Sí, Las si yo grito circunstancias. es que he sido lastimado. O sea, si yo te doy ahorita una patada, lo primero que vas a hacer va a ser, ¡ay! No, y te vas a quitar, claro. Detrás de un grito hay un dolor. Y necesitamos entender eso para no lastimarnos. Oye, pues ahora sí que felicidades. Mira, yo, este ejercicio que estamos hoy haciendo, y esto fue justamente un día que aquí con el equipo hacíamos, digamos, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos las cámaras, hacemos nosotros publicidad, hacemos muchos videos para hablar de instituciones educativas y todo. Y decir, necesitamos hacer contenido. Oye, en estas voces que hay, pues dejar lo mismo que tú estás haciendo, decir, poner contenido para quien lo pueda necesitar, ¿no? Y la verdad es que pues yo me siento muy bendecido de tener amigos que tienen historias muy interesantes y que están haciendo grandes cosas y que son amigos en los cuales nos unen canciones y nos unen historias y nos unen gustos por de gustar, ya sea un mezcal, un vino, una agüita de frutas. Pero ya que es muy temprano. Ya que es muy temprano, pero compartir eso y ponerlo, ahora sí que poner a disposición. Y ese es el ejercicio que yo creo que yo te felicito porque hace falta que haya, en este mar de información, también hay desinformación. Sí. Y entonces yo creo que pues poner ahí, sobre todo pues con la intención de ayudar, ¿sabes? De educar, de poner ahí elementos que puedan hacer llevar a la profundidad este asunto de lo más importante que es la felicidad del juego cuando tú no atiendes tus heridas, acompañar, pues es una cosa hermosa. Yo creo que esta educación afectivo-emocional hay que darla a las nuevas generaciones y saber que siempre lo más importante es que hay una verdad detrás de cada persona y como tú dices, detrás de un grito hay una herida y esa herida lo que demanda en todo caso es nuestra empatía, nuestra comprensión y nuestro cariño, nuestra ternura y nuestro apoyo. Sí. La sociedad, si nos apoyamos todos, si nos apoyáramos en lo verdaderamente importante,
que no es en nuestras ideas, ¿no? Sino es en las heridas que están detrás. Y ahí nos diéramos un abrazo, ¿sabes? Es la verdadera paz. No, sería otra realmente. cosa. Sería otra cosa completamente diferente. Oye, pues justamente esto que hablabas hace rato del grito, atrás de un grito hay una herida y a veces hay que escuchar el grito y a veces hay que tener el grito. Pues hay una canción, esta canción de Voz del Corazón, que es una canción, fíjate, esta canción que vamos a hacer ahora, que platicando decíamos, es la canción que une nuestras historias, y ahorita vamos a ver por qué, pero esa canción yo la hice cuando tenía 16 años. De alguna manera es fíjate, a mis 16 años era mirar 3 realidades que son la pobreza, la guerra, el aborto, como 3 realidades que no corresponden a lo que el corazón está hecho, pero que están vistas o juzgadas o planteadas desde el corazón de un niño, es el grito de un niño. Porque a mis 16 años todas las referencias que yo tenía eran hacia atrás, es una recopilación de sentimientos hacia esos De lo que temas. veías. Y fue la primera canción que yo hice, vamos a decir así, social, ¿no? O sea, tratando de mirar y de hablar de las realidades que yo miro y que requieren cierta denuncia, digamos, ¿no? Pero claro, es una canción que hoy yo escucho y que tiene su grado de inocencia, ¿sabes? Y ahí está su lindura, digamos, y por eso yo la grabé en Recuerdos de Casa, porque aunque Recuerdos de Casa era para hablar de la familia, para mí me resonaba tanto como un niño que tenía esas inquietudes que la forcé, digamos, hoy entiendo que no, o sea, tenía que ir ahí, ¿explico? Pero yo la puse ahí justamente porque es un grito inocente, digamos, de un niño que mire esas 3 realidades. Y mira que han pasado los años y mira que yo dije, pues la guerra ya es algo que ya pasó, en algún momento pensamos que ya no iba a haber guerras, hoy hay guerras. Del hambre y de la pobreza no nos hemos podido deshacer en este planeta y seguimos intentándolo. Y pues el aborto es una realidad que hoy tiene otras connotaciones y otras cosas, pero que en el fondo yo en aquel entonces decía, eso como que me suena a tragedia y que es algo que yo quiero hablar y decir. Es algo que la canción medio lo menciona, pero pues ahí está Voz del Corazón. Y pues fíjate que hoy a mis 50 años, que voy a cumplir ahora en noviembre, en esas 3 realidades, pues a lo mejor tengo una comprensión de a otro nivel por las experiencias de vida, lo que sea, pero el grito sigue siendo el mismo. Sí. Y el anhelo sigue siendo el mismo. Esa canción, Voz del Corazón, para mí, pues es eso, ¿no? Una forma de cómo resuenan las cosas de un niño, tengas la edad. Y yo te voy a platicar cómo resonó en mí tu canción. Yo recibí ese CD cuando yo tenía 18 años. Yo estaba justo en el discernimiento de qué carrera, y a mí me gustaba mucho escuchar a las personas. Yo decía, yo tengo un don para escuchar a las personas, para dar consejo y no sé qué. Y hubo algo que sucedió. Me tocó exponer justo el tema del aborto en una clase de la prepa. Y después de exponer el tema del aborto y demás, unos días después se me acerca una compañera y me dice, escuché tu plática y he decidido no abortar. Ella estaba embarazada y decidió no abortar después de escuchar. Entonces yo decía, wow, qué impacto puede tener algo que pues simplemente se dijo o se hizo. Entonces yo decía, tengo que profundizar muchísimo más para poder ayudar mejor a las personas. ¿Y por qué digo que la canción llegó en buen momento a mis manos? Porque llegó tu CD y yo la escuchaba y yo decía, es que yo tengo ese grito y yo quiero acompañar y acoger a esas personas que sufren y pues poner en práctica ese amor y esa acogida, esa ternura que yo he tenido en la casa. Y para mí, yo me veía reflejada en ese niño que dices que grita. Yo ese era el grito que quería dar a la sociedad, ¿no? Y pues no podemos pensar en otras cosas y primero tenemos que decir la verdad para acogerla. Y bueno, tu canción resonó desde ese momento en mí. Fue una de las decisiones para yo estudiar lo que estudié, Ciencias para la Familia, y poder acompañar pues, a tantos gritos que hay. Ahorita que lo comentabas, esa canción es curioso, pero a veces las canciones tienen como esa
así como la del abuelo, ¿no? Que dice, no, pues esa es una canción que se hizo para, que está muy presente a veces cuando se despiden los abuelos, cuando, ¿no? O sea, y el nieto, hay muchas historias muy parecidas. En Voz del Corazón, ahorita que contaste eso, pasó una cosa muy parecida con esa canción, alguna vez en Chicago. Fíjate que me contactaron unas personas que tenían una comunidad de migrantes en Chicago, fuimos para hacer una presentación, y a mí me llamó mucho la atención que ese día, pues, me recibieron con mucho cariño, tal, y me decían, ellos faltaron al trabajo porque querían conocerte. Ellos están arriesgando que los corran y de ahí, mira que valoran mucho su trabajo. Pero hay una historia que te queremos contar y es que justamente esta chava tenía igual un embarazo no deseado, tal, y estaba resuelta a abortar. No hallábamos cómo convencerla, decían sus amigos de la comunidad de mexicanos. Y ellos se reunían alrededor de un grupo de iglesia, ¿sabes? Entonces ellos querían convencerla de que no abortara, ¿no? Y le habían dicho de todas formas que no lo habían conseguido. Dice, hasta que le pusimos, se nos ocurrió como último recurso poner tu canción de Voz del Corazón. Y entonces ella me dice, mi hijo te debe la vida porque no, así me lo dijo, ¿no? Entonces fue fuerte porque no aborté gracias a la canción. Para mí fue un golpe como, ¿sabes? Porque yo no hice, es decir, con esa intención. 16 años yo no tenía esa idea, ni siquiera creo que la canción aborde tanto o diga algo, ¿sabes? Pero en el fondo, pues yo creo que al final de cuentas sí es un niño que está gritando y que está diciendo que su corazón es un voz que tiene esas realmente esas inquietudes. Y entonces eso me enseñó también, uno, para tener un compromiso de que a veces tú escribes algo y tienes siempre una repercusión. Dos, para creo que... Lo escrito está. Esa honestidad con la que tienes que hablar, porque en la medida ahorita es lo mismo que decíamos, o sea, es lo que estoy sintiendo ahora. Y siempre va a haber alguien que le resuene eso, ¿no? Que no realmente es un grito genuino, pues. Ahorita estaba yo escuchándote y quisiera que desde tu perspectiva nos digas por qué, o sea, ¿tú qué opinas? Porque, pues, a veces no hay nada más terapéutico que una canción, que una idea, que una poesía, ¿sabes? Que una película, o sea, las artes ayudan a sanar las heridas. Sí, porque tocan todos los sentidos, ¿no? Y no es lo mismo escuchar unas palabras que escuchar una canción que llega precisamente completamente al corazón y resuena en todo lo que somos. Entonces, yo creo que sí es terapéutico, sí ayuda a sanar, pero sobre todo va más allá, ayuda a expresar, ayuda a sacar. Las artes hacen ese milagro. Entonces, pues yo creo que transforma y pues puede ser más terapéutico que muchas sesiones el cantar. Es chistoso, pero yo me ponía con mi guitarra y cantar a todo pulmón, sobre todo en la edad más difícil, y te sentías así como, ¿no? Yo creo que también te pasaba a ti y a los que componen y a los que cantan y demás, pues sueltas todo, tus emociones, todo tu estrés, todo. Entonces, llega profundamente. Entonces, yo creo que ese es el arte ahora sí que de las bellas artes, y esta es una bella arte. Fíjate que la educación la educación de las bellas artes, la promoción de los talentos y de la expresión, y también que haya autores, yo creo que eso debería ser la estrategia de una política pública de un país que realmente quisiera tener juventudes felices, ¿sabes? Sí. Y bueno, yo creo que hacia allá iremos y nos tocará empujar con educación, con esto que has puesto tú, y creo que esa labor es muy importante, darles herramientas a los padres para que profundicemos en las cosas importantes. Una canción es muy importante cuando lo más importante de tu vida es tu felicidad y cuando lo más valioso que tienes es tu corazón, tus emociones, tu historia de vida, lo que realmente eres. Y creo que pues estamos en camino de construir esa sociedad que nos toca a todos. Es una labor educativa, es una labor de familia, ¿no? Es una labor que requiere de mucho talento, de mucha especialización. Y qué bueno, yo te felicito que tengas esta iniciativa de tu trabajo, de tu acompañamiento, de tu vocación, acompañando que empezó
desde muy joven que descubriste, que consolidaste y que no te la quedaste. Que dijiste, vamos a echarla a andar, vamos a crecer. Vamos a Y gritar. ya hace rato dijiste algo, sí. O sea, realmente la manera en la que uno encuentra la plenitud es poniendo al servicio lo que eres. Y esa es la manera más bonita de dar y esa es la manera más bonita de servir, ¿no? Es cuando tú, esto que hiciste a tu compañera, ¿no? O sea, que le hiciste un bien, ¿no? Sin saber lo que hizo la canción Voz del Corazón, algo muy parecido. Y creo que es eso, o sea, que Dios te dé mucha vida para que sigas haciendo mucho bien y que podamos seguir compartiendo canciones y amistad. Me parece muy bien. Vamos a hacer entonces Voz del Corazón, ¿te parece? Perfecto. Entonces, aprovechando que... Vamos a desentonar. Ah, ¿no es cierto? Espero que no. Se llama Voz del Corazón. Pequeño escondido que quiere jugar con amigos, a ser grande y fuerte cual gigante valiente bajo el cielo junto al mar. Pero el cielo hoy no lo puede mirar porque el fuego le ha cegado sus ojos, ya que el campo donde él quiere jugar hoy es campo de matar. Yo no sé qué hay adentro de mi corazón que quiere hablar. Yo no sé qué hay que nunca dejará de gritar. Y mientras haya odio y guerra y gente por morir, no es tiempo de volar, es tiempo de que reine la verdad. Entre la oscuridad sueña con el rostro de su mamá y las caricias que sus manos pronto le darán. Pero no sabe que antes que abra sus ojos su madre se los cerrará. Las caricias y los besos jamás le llegarán. Yo no sé qué hay adentro de mi corazón que quiere hablar. Yo no sé qué hay que nunca dejará de gritar. Y mientras haya odio y guerra y gente por morir, no es tiempo de volar, es tiempo de que reine la verdad. Recuerdo bien la figura de aquel hombre que pasaba por la calle mendigando pan, pidiéndome algo de comer para sobrevivir. Y nuevamente llegará a su casa y sus hijos pedirán el pan. Con las manos vacías, junto con ellos llorarán. Yo no sé qué hay adentro de mi corazón que quiere hablar. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por venir, gracias por tu amistad, gracias por este rato que compartimos. Yo creo que va a ser muy edificante para quienes lo vean también. Gracias. Gracias.